se van a informar, se va a ampliar su información, ¿no? Debe ser una obra parecida, muy cerca en el tiempo a la preparación y publicación de la reseña. Eso es muy importante. No puede ser una obra muy antigua, sino una obra reciente, 1 año o 2 años a lo sumo, que es el tipo de crítica de respuesta más rápida, breve y reveladora acerca de un libro que ha entrado en circulación hace poco. Ya hemos señalado la diferencia que hay entre la revista periodística académica. Diré de entrada que nosotros vamos a hacer una revista que se puede publicar en una revista o en un periódico, ¿no? Acá decimos la primera, la periodística, se difunde a través de las páginas culturales de los diarios impresos o en revistas de gran circulación. Se la redacta en lenguaje comprensible para todo lector que se interese en conocer lo que piensa el crítico. La reseña ofrece una orientación valiosa al lector que no ha leído la obra, y aún puede ilustrar a quien ya la ha leído. De repente alguien leyó la obra, pero usted le dice cosas que ningún crítico le ha dicho. Entonces vuelve a leer la obra, ¿no? Esta especie cumple una gran función y en nuestro medio existen valiosos expertos en la escritura de la misma. O sea, hay gente que se dedica a eso, a mantener actualizado su Facebook o su blog, y ahí va publicando y nos ayuda realmente, ¿no? La experiencia les ha enseñado la fórmula para ser más ligero y el atractivo que comparte los rasgos, el texto que comparte los atractivos de la literatura y del periodismo. Quiero decirles que la reseña comparte las características de la literatura y el periodismo. Eso es bueno, porque ustedes que son literatos los vincula al mundo del periodismo. Y a su vez, el que es periodista se ve obligado también a conocer ciertos aspectos del mundo de la literatura. En el caso peruano cabe resaltar la constancia que ha mantenido el crítico Ricardo González Vigil en la publicación de reseñas a lo largo de varias décadas. Eso es lo que interesa, la continuidad, ¿no? Reunió un buen número de ellas y las publicó bajo el título de Retablo de Autores Peruanos, cuya edición ha cumplido 30 años. Fíjese usted, ayer estaba revisando el libro de este señor, tiene 30 años y no es sino la reunión de las reseñas que él publicó. De manera que si usted mantiene la constancia, vamos a decir, no de acá a 30, sino acá a 5, a 10 años, ya tendrán un volumen para poderlo publicar. Eso es lo bueno de la reseña, que lo lleva sin que ustedes se den cuenta. De pronto dicen, pero caray, acá tengo 50 reseñas o 40, ¿por qué no publicarlas en libro? Le haría un gran servicio al lector, porque muchas veces uno lee la reseña en un periódico, una revista, y luego abandona esa revista, ese periódico, y no lo vuelve a ver más. En cambio, si usted reúne sus revistas, le queda a usted como una obra, un libro, que luego puede servirle para muchísimas cosas, de paso que incrementa su currículo. Los libros se hacen así. Recuerde que María te decía que los libros se hacen con los artículos que él va publicando, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, otro caracterizado redactor de reseñas es Pedro Escribano, a quien ustedes conocen. Como está cerca de nosotros, quiero resaltar también su importancia, ¿no? Bueno, decimos acá, en cuanto a la reseña académica, ¿ya?, es la que se publica en revistas especializadas y posee una mayor rigurosidad y profundidad en su desarrollo, porque se elabora en un tiempo mayor que el de la crónica periodística. Digamos, si la señorita Galarreta trabaja en un periódico, le van a decir, te damos una semana para que escribas una reseña sobre esta novela. Entonces la señorita Galarreta durante una semana va a estar preocupada por el cumplimiento de esa tarea. Pero en cambio puede invitar a otra revista y le dice, ¿sabes? Te doy 2 meses para que escribas una reseña sobre esta misma novela.
entonces ya su tiempo será mayor y podrá extenderse en el desarrollo de esta reseña. En este contexto, decimos, debemos rendir un homenaje a la revista de crítica literaria latinoamericana. ¿Usted la conoce, señorita Galarreta? Creo que no, profesor. Ya, muy bien. Entonces me alegra eso porque de esa manera usted va a poder tomar contacto con esta importante revista por lo siguiente, ¿ya? Un homenaje a la revista de crítica literaria latinoamericana que este año cumple 45 años de ininterrumpida aparición, imagínense usted. El director fundador fue el profesor sanmarquino Antonio Cornejo Polar, quien en 1975, ojo, ¿no? Miren cuántos años, usted ni pensaba en existir, lanzó esta publicación con el objetivo de crear una tribuna de crítica literaria a nivel latinoamericano. No solamente una revista que recogiera las críticas, los estudios, las reseñas que se hacían en el Perú, sino con la idea de dar cabida a todos los artículos, a todas las reseñas que se publicaban en nuestro continente. Esa fue la idea del doctor Cornejo Polar. Ahora les voy a dar un dato importante. Que en 1975 lanzó esta publicación con el objetivo de crear una tribuna de crítica literaria a nivel latinoamericano, para que conozcan que también la crítica tiene su propia historia. Una de las secciones de la revista estaba dedicada a la presentación de las reseñas académicas, situación que sigue hasta hoy, escritas por docentes sanmarquinos y aún alumnos de esta universidad. El profesor Cornejo tenía, diríamos, esa actitud. Si, por ejemplo, se encontraba con un alumno que estaba en ciclos superiores y veía que tenía condiciones, le daba la oportunidad, decía, presente una reseña sobre tal libro, y de esa manera el alumno se incorporaba en esa revista, ¿no? En cambio ahora se ha cerrado el mundo de las revistas y yo creo que usted, ni siquiera usted como estudiantes, tienen acceso a ella. Fíjese que nosotros los profesores tenemos que andar preguntando qué revistas existen, porque como todo es virtual, ya no tenemos oportunidad de publicar, ya no tenemos oportunidad de preguntar ni siquiera, porque ya a mis colegas yo no los veo. A usted lo veo una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero a mis colegas de toda la vida que he trabajado con ellos 20, 30, 40 años, simple y llanamente no los veo, no sé qué están haciendo y ellos tampoco me ven acá. Bueno, decía entonces que una de las secciones de la revista estaba dedicada a la presentación de las reseñas académicas escritas por docentes sanmarquinos y aún alumnos de esta universidad. También colaboraron distinguidos críticos de otros países. Después del fallecimiento de Antonio Cornejo Polar, porque murió el doctor Cornejo Polar el año 97, ¿no? Después de él le han sucedido en el cargo 2 distinguidos académicos, ambos peruanos. Raúl Bueno Chávez, otro profesor sanmarquino, que fue director entre el 97 y el 2010, y José Antonio Mazzotti, que desde 1910 hasta el 2020 es director de esta importante revista que en algún momento deben consultar, porque felizmente, si bien la revista ya no se publica acá, y ya no se difunde aquí, sin embargo existe un centro de estudios literarios Antonio Cornejo Polar, dirigido por el hijo mayor o uno de los hijos mayores del doctor Cornejo Polar, al cual ustedes pueden acudir en búsqueda de bibliografía, hemerografía acerca de la literatura latinoamericana, porque les recomiendo que no se especialicen solo en literatura peruana, especialicen en literatura española, en literatura latinoamericana,
Y si hablan otras lenguas, también especialícese en la literatura inglesa, en la literatura alemana o en cualquier otra literatura, que su campo de acción sea lo más amplio posible, ¿ya? Bien, entramos acá ya en materia, decimos, perfil discursivo de la crítica literaria. La estructura discursiva profunda de todo tipo de texto de reseña, periodística o académica, corresponde a la de un discurso expositivo argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, aunque la reseña informa sobre un texto, no deja de ser un texto expositivo, argumentativo. Eventualmente puede tener también algunos elementos de descripción para describir el libro que yo voy a comentar, ¿no? Pero lo principal en la revista es que exponga algo y sobre todo que argumente eso, ¿no? Entonces decimos acá, la estructura discursiva profunda de todo tipo de texto, de reseña, periodística o académica, corresponde a la de un discurso expositivo, argumentativo. Dicha estrategia consiste en proponer una o varias hipótesis y luego ofrecer un conjunto coherente de argumentos que prueben la validez del enfoque crítico acerca de determinada obra literaria. Esa obra literaria puede ser una o varias novelas, uno o varios cuentos, uno o varios poemas, uno o varios poemas o de un tema específico, ¿no? Por ejemplo, he citado ya creo antes un libro que les recomiendo leer que se llama Vallejo y el dinero, formas de la subjetividad, escrito por Enrique Fofani, que es uno de los últimos libros que hay sobre Vallejo, verdaderamente innovador, ¿no? Innovador. Siguiendo con el crucial asunto de la estructura discursiva profunda de todo tipo de texto literario y en especial de la reseña, tengan en cuenta que a modo de ejemplo didáctico hemos planteado una tesis o hipótesis acerca de la novela Mi monstruo sagrado, 1920, novela publicada este año en PDF y que ustedes ya tienen en su correo, de Alejandro Neira, ganadora del premio Copé 2015, ¿no? Ha sido publicada virtualmente, como ustedes ya se ha dicho. Después de plantear nuestra perspectiva, pues ofrecemos un conjunto de argumentos que confirman la validez de nuestra lectura crítica, según la cual en esta obra, esta es nuestra tesis, ¿ya? Existen 4 historias engarzadas magníficamente por el arte narrativo de este creativo escritor que hizo parte de su formación literaria en los claustros de la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad. Ya hemos dicho que fue nuestro alumno en un curso de crítica literaria. Bien, antes de ingresar al examen de dicho texto, es necesario recordar que para redactar una buena reseña debemos leer y releer la obra literaria que vamos a presentar, analizar, evaluar y recomendar a los oyentes o lectores, ya que una reseña, quiero decir, ya que una reseña, o ya que aquella, se lee a veces en alta voz para un auditorio virtual o presencial, o se publica en un periódico, boletín o revista, ¿no? Que es lo que yo hice ese día que presenté la obra de Neira. Leí un texto, que ustedes lo tienen, ¿no? Tiene algunas erratas también, pero leí, urgido por la demanda, por la necesidad. Se me planteó ese reto. Queremos que usted participe en la presentación de la novela. Usted ha sido miembro del jurado.
¿no? Queremos que usted participe en la presentación. Y así fue. Yo me vi obligado a preparar un texto y me baso en ese texto para sistematizar mis ideas acerca de lo que significa trabajar en una reseña, ¿no? Trabajar en la elaboración de una reseña bajo la premisa de que toda reseña, por más simple que sea, siempre plantea algo, siempre propone algo, y además, para probar la validez de aquello que propone, siempre pondrá argumentos, ¿no? Siempre pondrá argumentos para que el lector sepa que lo que yo le estoy diciendo está sustentado en lo que el texto dice. Por eso digo, antes de... bueno, como hemos indicado que la estructura discursiva profunda de una reseña corresponde a la de un texto expositivo argumentativo, tema que ya ustedes han llevado en ciclo general, consideramos pertinente presentar ciertos esquemas y modelos que ayudarán a visualizar la mejor totalidad del citado texto especializado. Para ello recurrimos a algunos conocidos textos que muestran de modo gráfico el armazón que sostiene el discurso argumentativo. En este ejemplo, empleamos el libro de Manual de Redacción Superior, es el libro del 2011, hablo sobre todo de la página 238 en adelante. Empleamos el libro el Manual de Redacción Superior de Miguel Carneiro, corresponde al capítulo 12 que habla de la argumentación. Entonces nos dice acá, que ustedes pueden ver y ver en su texto también, que diríamos el título equivale en este caso a la reseña que estamos haciendo, ¿no? Es el título, reseña sobre el monstruo sagrado de Alejandro Neira, ¿no? Luego, la argumentación, que yo les recomiendo a ustedes que la argumentación de su reseña la hagan al final, no al comienzo, porque al comienzo no saben qué van a decir ustedes, ¿no? Pueden decir cualquier idea, pero luego ya en el trabajo mismo de reseña ustedes van a confirmar o quizá vayan a plantear una idea diferente en la reseña. Entonces la introducción simplemente sirve para decir que que vamos a escribir una reseña sobre la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira, que ha sido premiada en el Copé de Novela 2011, ¿no? Y que este libro ha circulado en forma virtual, porque todavía no hay ejemplares impresos que uno podría comprar en una librería. Entonces, la reseña, ¿no?, se ha hecho en base a un PDF. Creo que después de muchos años se produce esta situación. La tecnología y la pandemia ha hecho que ahora ya no podamos disponer de libros virtuales, de libros impresos, sino que tengamos que discutir o tengamos que leer, ¿no? Como yo he leído la novela de Neira, la he leído en mi computadora, ¿no? No la he leído como un libro impreso, sino como una computadora. Entonces allí yo, ¿qué debo hacer? Debo poner la tesis o hipótesis acerca de la novela. Y luego pondré argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, argumento 5. Este esquema no quiere decir que va a aparecer en la reseña que ustedes van a publicar, no. Todas estas páginas que estoy leyendo son como el testimonio del modo que hay que trabajar, del modo como estamos trabajando.
Pero esto no tendrá que aparecer ya en la reseña que ustedes envíen, que ustedes preparen al final. Esto es como decir, la cocina de la escritura. Estamos viendo cómo se procede en esta fase que corresponde a la relectura, a la investigación, a la sistemación de las etapas. Por eso este es un material de trabajo, ¿no?, que nos dice cómo se va gestando la revista desde dentro. El lector no tiene por qué saber todo este proceso. El lector simplemente ve el producto final. Pero como ustedes son alumnos de un taller, ustedes sí deben ver cuál es el proceso que se sigue en estos casos, ¿ya? Bien, este es el esquema que vamos a manejar. Plantearemos una tesis sobre la novela y luego argumentaremos, ¿ya? Dice, veamos a continuación la aplicación de este modelo al caso concreto de la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira y la reseña que preparamos nosotros para ser leída el día de la presentación virtual, para la cual utilicé un PDF a fin de poder releer el libro que aún no había sido impreso. Entonces este es el caso de una reseña que yo leí, de un comentario que yo leí, de una obra que leí a duras penas. ¿Por qué? Porque no estaba en un libro impreso, sino estaba en un PDF. Y ya esto cambia el sentido de la lectura. Por ejemplo, aquí tengo a la mano el libro del profesor Carneiro. Ya está listo para que yo lo pueda leer. Pero no ocurrió igual con Mi monstruo sagrado. Hasta hoy, que estamos ya en agosto, ¿no? Y yo no sé si ya imprimieron el libro o no lo imprimieron, pero lo cierto es que todo el proceso de evaluación yo lo hice en un PDF, además en un momento bastante complicado, como creo que le digo acá. Bien, dice, veamos a continuación la aplicación de este modelo al caso concreto de la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira y la reseña que preparamos nosotros para ser leída el día de la presentación virtual, para la cual utilicé un PDF a fin de poder releer el libro que aún no había sido impreso, que aún no ha sido impreso. Y el plazo para leer, y acá cuento detalles, fue breve y complicado, porque coincidió con los cursos que estoy dictando en este semestre, que es este taller de crítica y el seminario de literatura latinoamericana número 3. Es decir, en medio de ese trabajo se me pidió por favor que escribiera un texto de presentación de la revista. Coincidió con los cursos que estoy dictando y con otras tareas igualmente urgentes, porque aunque estamos encerrados, seguimos trabajando. Pero acepté el reto y ahora lo propongo para ilustrar cómo se realiza el trabajo de un crítico literario, las condiciones concretas dentro de las cuales se lleva a cabo la lectura, la relectura y luego la redacción de la reseña, en la cual debe plantearse necesariamente alguna tesis o propuesta acerca de la obra leída. La finalidad es que esta tesis o hipótesis sirva a los lectores y los anime a iniciar su propia aventura por las páginas de la obra. Ellos a su vez pueden plantear sus propias tesis y ofrecérselas a otros interesados. Así funciona en la práctica el complejo mundo de la literatura. Quiere decir que el hecho que yo haya planteado un esquema y que haya hecho una reseña no quiere decir, no quiere decir que otro alumno podría también plantear su reseña, ¿no? Entonces aquí pongo título Mi monstruo sagrado, ¿no? Y como título simplemente que yo puedo mejorar, pongo acá simplemente Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira,
la novela con 4 historias entrelazadas. Eso habrán visto ustedes que se produce en esta novela, que espero que estén leyendo, porque va a ser materia de una reseña final, y precisamente por ello yo estoy colaborando con ustedes para que se le trate de hacer menos compleja la elaboración de esta reseña, ya que hemos comenzado con un género mayor como es la novela, cuya reseña no es fácil, ¿no? Otra vez hemos comenzado con un libro de cuentos, pero esta vez de frente nos hemos elegido la novela, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la tesis. ¿Qué es lo que planteamos respecto a la tesis? Vamos a dejar de lado la introducción que ya ustedes pueden leer en su material, pero ya lo hemos dicho en realidad, ¿no? La introducción se refiere no propiamente al hecho mismo de la reseña, sino a las circunstancias de la tarea, ¿no? De la tarea. Al hecho de que se trataba de la novela de Neira, a las circunstancias como conocí yo la novela, porque yo la conocí el año pasado en el concurso en forma de una, como digo acá, de una copia simplemente, ¿no? Una copia junto a cientos de cuentas que participaban en el concurso de novela del año pasado. Nadie sabía quién iba a ganar. Todos leíamos y comentábamos, y de pronto nos dimos cuenta que había una novela, que era esta, que hablaba pues de Lima, hablaba de la década de los 50, de los 60, hablaba de la década de los 60, de la novela El Monstruo Sagrado, que muchos conocíamos. Entonces hacía como que esta novela nos estaba informando acerca de hechos que conocíamos, ¿no? Que había una cierta cercanía a los hechos, pero no fue sino hasta el final que descubrimos, ya al darla por ganadora por mayoría, no fue unanimidad, nos dimos cuenta que el autor de esta novela era Alejandro Neira, ¿no? Ese es el proceso. La evaluación de las novelas se hace en forma anónima. No puede haber ningún dato que señale de quién se está evaluando, ¿no? Bueno, entonces la tesis muy sencilla que yo planteé es la siguiente. Ustedes plantearán sus tesis también, porque yo he tenido la idea de plantear en este documento otras tesis que ustedes podrán tener, ¿ya? Podrán elegir o podrán combinar. ¿Qué dice mi tesis? ¿Qué dice mi planteamiento que luego deberá ser corroborado? Dice así, nada más ni nada menos. Tesis 1. Tesis equivale a decir también hipótesis. O sea, no hay diferencia entre decir tesis o hipótesis. En todo caso es mi planteamiento, mi punto de partida sobre esta novela. La novela Mi Monstruo Sagrado de Alejandro Neira presenta a los lectores una estructura narrativa en la que se entrelazan 4 historias polémicas, las cuales tienen como antecedentes la obra El Monstruo Sagrado de Edgardo de Habich, publicada en la colección de Populibros, y las relaciones conflictivas del narrador con su padre. Como vemos en esta novela, en esta obra, se mezclan varios mundos reales y ficcionales que coexisten en la ciudad de Lima y en otros escenarios nacionales
y extranjeros, ¿no? Esa es la tesis, entonces, que según nosotros, la novela de Neira presenta una estructura narrativa en la que se entrelazan 4 historias polémicas, las cuales tienen como antecedente el monstruo negro, el monstruo sagrado, 1964, de Edgardo de Habich, publicada en la colección de libros. Pero esta historia también alude a las relaciones conflictivas del narrador personaje, y con su padre, ¿no? Como vemos en esta obra se mezclan varios elementos, varios mundos reales y ficcionales que coexisten en la ciudad de Lima y en otros escenarios nacionales. Antes de entrar a los argumentos